Queda abierta la sesión pública de incorporación del doctor Horacio Sánchez de Loria como miembro de número de esta entidad. La Academia Browniana, órgano de investigación del Instituto Nacional Browniano, incorpora hoy oficialmente al doctor Horacio Sánchez de Loria, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, quien ocupará el sitial dedicado a recordar al eminente profesor, investigador y académico Ricardo Calleguá, autor de varios estudios sobre nuestra historia naval y acerca de las Islas Malvinas. Nacido en Buenos Aires el 14 de enero de 1954, el doctor Sánchez de Loria obtuvo los títulos de grado de abogado y de licenciado en psicología, en ambos casos en la Universidad de Buenos Aires, donde también se doctoró en Derecho. En la Universidad de Navarra logró el título de doctor en filosofía. La orientación que imprimió a su formación académica refleja tanto su interés por las ciencias sociales como su preocupación por el conocimiento del hombre y de las causas profundas de su accionar. Y esa preocupación se aprecia en su labor como docente universitario y en su producción escrita. Nuestro colega fue profesor adjunto de instituciones de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Antropología Filosófica en la Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador, profesor de Historia de la Filosofía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de la Empresa, profesor invitado de Historia de las Ideas Políticas y Metodología de la Investigación Científica en la Universidad Estácio de Sá de Río de Janeiro, Universidad do Sul de Santa Catarina y Universidad Presidente Antonio Carlos de Minas Gerais, República Federativa de Brasil. Se desempeñó en el mismo carácter en la Universidad San Francisco Javier, adscripta a la Universidad Complutense de Madrid, en el posgrado de Derecho de Alta Tecnología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, y es titular de Historia de las Ideas Políticas en el doctorado en Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino. La docencia y un intenso ejercicio de su profesión de abogado no le han impedido producir con regularidad valiosos libros. En lo que se refiere al pensamiento y acción de los católicos argentinos en la vida política de la nación, merecen ser citadas en primer término las obras que tratan de las ideas político-jurídicas de Fray Mamerto Esquiú, Félix Frías y José Benjamín Gorostiaga, y que conforman un tríptico sobre la etapa de la organización nacional. Los tres prohombres intervinieron de un modo u otro en los debates surgidos después de la batalla de Caseros, a través de la prolongada secesión de Buenos Aires y a lo largo de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. En la continuidad de una marcada secuencia cronológica, Sánchez de Loria abordó además el ideario jurídico-político de los hombres de la generación del 80, comenzando por un actualmente casi desconocido jurista, que sin embargo tuvo una importante actuación en su tiempo, Apolinario Casabal, cuya correspondencia con José Manuel Estrada e Indalecio Gómez permite acceder a la postura católica durante una espinosa etapa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Luego publicó otro libro dedicado al propio Gómez, diputado nacional, diplomático y más tarde ministro del Interior de Roque Sáenz Peña, además de artífice de la Ley de Reforma Electoral. Sánchez de Loria dedicó un volumen a Alejandro Korn Villafañe, hombre de derecho olvidado, hijo de Alejandro Korn, discípulo de Esquiú y Estrada, con el aporte de sus memorias inéditas, y recientemente publicó un ensayo con el título de Máximo Echecopar, un pensador tucumano olvidado, en que se analizan las ideas de quien fue un exponente destacado del nacionalismo argentino, con un apéndice que incluye cartas de Mario Amadeo, las cuales permiten apreciar determinados matices de esa vertiente ideológica. Recientemente publicó El pensamiento político de José Manuel Estrada, del liberalismo católico al ultramontanismo, obra que trasunta largas investigaciones en los archivos y en otras fuentes y echa luz sobre las ideas de un personaje de gran influencia en la vida política del siglo XIX.
En sus investigaciones se encontró muchas veces con el nombre y los hechos del padre Fahey, que no solo era el pastor de los irlandeses, sino una figura querida y respetada entre los argentinos. El nuevo académico realizó además una selección y estudio preliminar de los escritos políticos de Félix Frías. Otros de sus libros se refieren al liberalismo político, al presidente y su confesionalidad, crítica a la reforma constitucional de 1994, en que objeta la supresión de la condición de católico del presidente y del vicepresidente, así como el juramento sobre los santos evangelios, que había inspirado el célebre constituyente José Benjamín Gorostiaga. También el presidente Mitre y el orden jurídico, el fundamentalismo en la política y ética y democracia en Karl Popper. El doctor Sánchez de Loria ha sido además académico secretario de la Academia Nacional de la Historia. Si bien podría decir mucho más sobre la labor historiográfica de nuestro colega, es hora de que luego de darle la cordial bienvenida en nombre de sus pares, le ceda la palabra. Doctor Sánchez de Loria, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente Miguel Ángel de Marco. Señores y señores académicos de la Academia Browniana, señoras y señores, bueno, agradezco en primer término profundamente la palabra del doctor de Marco, nacida sin duda de su generosidad y su corazón de amigo. Ocupo en esta corporación, como nos ha dicho el presidente, el sitial que evoca a Ricardo Calegua, reconocido intelectual argentino, nacido en 1903, muerto en 1977, académico de número de la Academia Nacional de la Historia, donde me ocupó el sitial 23, director del Instituto Emilio Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 2 oportunidades, profesor de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, y autor de gran cantidad de libros, por ejemplo, Una tierra argentina en las Islas Malvinas, con 8 ediciones, el episodio ocurrido en el puerto de la Soledad de Malvinas el 26 de agosto de 1833, Cuestiones internacionales, 1852-1966, Estatutos, Reglamentos y Constituciones Argentinas de 1811 a 1898, Mayo Documental, Ensayos sobre la Revolución de Mayo y la Revolución Francesa, y monografías, entre todas ellas una referida precisamente al legado del almirante Brown. Comencemos entonces con la exposición de hoy, de esta tarde, referida a una amistad entrañable entre 2 irlandeses en la Argentina, ¿no? El almirante Brown y el padre Fahey, en inglés, haciendo referencia a personas de la comunidad irlandesa que están presentes. Ambos eran oriundos de la provincia irlandesa de Kent. Guillermo Brown había nacido en Foxford en 1777, a solo 100 kilómetros de Dockland, el pueblo donde había nacido el padre Fahey en 1801. La comunidad irlandesa en la Argentina los considera como 2 figuras emblemáticas, ¿no? Puentes simbólicos entre los 2 países. Ambos sufrieron los efectos más nefastos de la Revolución Inglesa, desarrollada entre 1642 y 1688, debido a las persecuciones desatadas contra los católicos irlandeses. En 1649, el denominado protector, Oliver Cromwell, desató una feroz persecución, prohibía a los católicos ser funcionarios públicos, militares, maestros, y poseer grandes extensiones de tierra. De forma clandestina, fieles y clérigos empezaron a celebrar la misa en montañas y acantilados para escapar a los cazadores de sacerdotes. Usaban grandes piedras, las mass rocks, piedras de la misa, que hoy se veneran como auténticas reliquias. Esta persecución se había iniciado ya en 1534, especialmente, ¿no? Cuando Enrique VIII, tras su alejamiento de Roma, y al usar el poder político al servicio del error religioso, decretó el acta de supremacía, por la cual tomó el control de todos los monasterios y los templos ubicados en Irlanda. Por su fidelidad a Roma hizo ejecutar a quien había sido su ministro de confianza, tanto Tomás Moro, y al obispo Fisher.
y tras terribles tormentos a varios cartujos y religiosos que no cedieron a sus órdenes. Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII, prohibió el sacrificio de la misia y para principios del siglo XVIII ya Inglaterra controlaba todo el territorio irlandés. Con cierta ironía, Bernard Shaw decía que la historia inglesa debía ser aprendida por eso por todos los ingleses y olvidada por los irlandeses. Brown perteneció a una familia que emigró de su tierra natal y se trasladó a Filadelfia, en los Estados Unidos, alrededor de 1786. Al poco tiempo, el amigo que los había cobijado murió de fiebre amarilla, lo mismo que su padre, y entonces el futuro almirante se embarcó como grumete y comenzó una vida auténticamente de película. El padre Feji llegó a Buenos Aires el 11 de enero de 1848, quien sería su amigo, a raíz de que el capellán de los irlandeses, Patricio Gorman, no podía atender debidamente a la ya cada vez numerosa colonia. La Sociedad Católica Irlandesa, presidida por Santiago Kiernan, pidió entonces al arzobispo de Dublín ayuda, quien nombró a nuestro sacerdote Antonio Fejo. Se instaló el padre en la calle Reconquista 48 de la antigua numeración y comenzó su labor en la iglesia de San Ignacio y en la capilla de San Roque, que al poco tiempo se convirtieron en un centro obligado para todos los irlandeses. Estaba ubicado en el centro estratégico de la ciudad. Atendía a los inmigrantes recién llegados al puerto por un esmero especial, los aconsejaba y los ayudaba. Pero su labor no estuvo limitada a la ciudad, sino que abarcaba miles de kilómetros cuadrados de la campaña. Recorrió los campos, conoció personalmente a todos sus feligreses, celebró los sacramentos, enseñó, se preocupó por las necesidades materiales, y así, por turnos y periódicamente, visitó todos los distritos en donde se habían radicado sus compatriotas. William McKell, un comerciante irlandés que vivió varios años en nuestro país y que a su regreso publicó un libro que se llamó 2000 Mile Ride Through Argentina, describe un encuentro que tuvo con el padre durante su viaje por el sur de la provincia de Buenos Aires. En la casa del señor Hanley, dice, me encontré con el padre Feji, sacerdote católico irlandés que estaba haciendo una gira pastoral y en cuya agradable compañía pasé toda la tarde. El padre Feji es indispensable a sus compatriotas, no solo ejerce su ministerio espiritual, entre ellos, con la máxima cordialidad, sino también le da el beneficio de su experiencia y consejo en asuntos temporales. El mismo padre Feji se decía de sí mismo: yo soy cónsul, jefe de correos, juez, pastor, intérprete y proveedor de trabajo para toda mi gente. El padre Feji confiaba en la Argentina. Prueba de ello lo encontramos en una carta escrita precisamente a William McKell, fechada el 1 de febrero de 1848. Y decía el padre: durante los 5 años que he vivido y viajado por esta provincia, no he encontrado nunca un hombre que no podía emplearse, excepto durante una parte del bloqueo. El hecho es que hay tanta escasez de trabajadores que los sueldos muchas veces han aumentado de 5 a 7 chelines diarios. Muchas veces he conocido casos en que hombres pobres han ahorrado 100 libras al año, sin hacer grandes cosas. En un país como este, donde no hay piedra, muchos obreros siempre encontrarán trabajo de esa naturaleza, especialmente cuando los estancieros comiencen a rodear sus casas con chacras y quintas. Además, calcule el gran número que será necesario en los saladeros, donde la faena de animales llegue a tan grandes proporciones. Supongo que anualmente en la provincia de Buenos Aires se faenan 2,5 millones de reses. El pastoreo de ovejas dará también colocación a muchos trabajadores. Una vez que se establezca la paz, los recursos de esta provincia se comenzarán a explotar
y si se pudieran introducir trabajadores industriosos y sobrios, no dudo que en pocos años esta provincia se convertirá en un perfecto paraíso. Los años 1847 y 1848 fueron trágicos también en la historia de Irlanda. Un hongo denominado tizón tardío afectó a las plantaciones de papa, artículo de primera necesidad en el país, provocando una gran hambruna. Miles de personas se escaparon especialmente hacia los Estados Unidos y también hacia la Argentina. Muchos vinieron en aquel momento. Al conocer la situación que sufría Irlanda, el padre Feggi organizó una colecta de dinero que envió a su madre patria. Acompañó el donativo con una carta dirigida al arzobispo de Dublín, fechada el 15 de junio de 1847, en el que expresaba sobre la Argentina: recomiendo encarecidamente a los irlandeses sobrios e industriosos que dirijan sus pasos a este país, donde encontrarán una amplia recompensa por su trabajo. La salubridad del aire, la fertilidad del suelo, la riqueza en minerales, sus espléndidos ríos, combinan para invitar al pobre a venir hacia él. El gobierno extiende la máxima protección al extranjero y los nativos son proverbialmente hospitalarios y generosos. Las embarcaciones que se dedicaban al transporte de los pasajeros que huían de Irlanda eran en su mayoría viejas embarcaciones cuyos armadores especulaban con la vida de los infortunados pasajeros. Las travesías eran muy lentas y por esas circunstancias faltaba agua y provisiones, provocando la muerte de varias personas. Y muchos de los inmigrantes irlandeses llegaban a estas tierras enfermos y desnutridos. Esta situación exigía un hospital que los atendiese. El padre Feggi cooperó primero en la fundación del Hospital Británico, siendo miembro de su primera comisión administrativa, y a continuación, por las circunstancias mencionadas, decidió fundar un hospital irlandés, o sea, decidió fundar un hospital para la comunidad, específicamente. En una casa alquilada de la calle Tucumán, abrió las puertas a ese hospital en el año 1848 y recolectó fondos entre sus connacionales para sostenerlo. En el año 1850 el padre Feggi adquirió esta casa a su propietaria y el 2 de junio de 1851, ante escribano, hizo donación de la casa, de lo que era el hospital irlandés, a los católicos irlandeses residentes en Buenos Aires y en los distritos de su jurisdicción territorial, como a los demás que llegaron a venir a estos destinos, y en nombre de todos ellos, a los 5 señores que actualmente componen la comisión administrativa del Hospital General de Irlandeses, católicos residentes en Buenos Aires. Este hospital cumplió con su obra hasta el año 1874, según se desprende de los datos consignados en un libro dado por Murray, cuando fue clausurado, y en 1891 el último sobreviviente de la comisión que había aceptado la donación cedió el edificio y los terrenos a la Asociación Católica Irlandesa. Hay una consigna en el acta de donación que merece recordarse, donde el padre Feggi recomienda a los fideicomisarios que pongan todo empeño en la conservación del hospital, que no se deteriore a fin de que los irlandeses cuenten siempre con un seguro refugio. Más allá de lo que dice el escritor David Rock en un artículo publicado en La Nación en 2010, donde el padre Feggi había pedido un subsidio al gobierno inglés durante el bloqueo anglo-francés de 1845, lo cierto es que el padre Feggi simpatizaba con la política de Juan Manuel de Rosas. De hecho, ante una publicación, un artículo que se publicó en el Dublin Review, que era una revista católica irlandesa, escribió una carta
Y en esa carta decía: no sin grande sorpresa y pesar he leído un libelo publicado en el Dublin Review, calumniando con todo género de falsas suposiciones la política y los actos del gobernador Juan Manuel de Rosas. Este recto magistrado, que extiende tanta y tanta ilustrada protección a todos los habitantes de este país y que ha restablecido el imperio del orden y la religión católica, es vilipendiado en aquella producción con mucha injusticia y tergiversación de ciertos sucesos ocurridos en la República. Creo llenar un deber de conciencia y de gratitud hacia este país y su gobierno, explanando mi juicio y mi testimonio. El padre Feggi fue tomando conciencia a medida que actuaba en su amplia labor pastoral y aumentaba el número de irlandeses en la Argentina, que la debida asistencia espiritual necesitaba de más sacerdotes. Entonces convino con la dirección del Colegio de Todos los Santos de Dublin, que se dedicaba precisamente a preparar sacerdotes para diócesis extranjeras en donde escasease el clero nativo, el envío de prelados para ayudar en esa misión. Y así, entre 1859 y 1868 se incorporaron 12 sacerdotes para atender a los irlandeses radicados en la Argentina. También consiguió que se instalara entre nosotros, que viniese a la Argentina, la congregación irlandesa de las Hermanas de la Misericordia, que se hicieron cargo del sanatorio del hospital irlandés y un pensionado. Con un préstamo que consiguió, fundó también una escuela de varones en la manzana de que hoy ocupan las calles Callao, Tucumán, Lavalle y Riobamba. Como no llegó a funcionar debidamente ese colegio para varones, decidió el padre Feggi transferirlo a los jesuitas. Y es lo que hoy es, y hoy ocupa ese lugar, lo que es el Colegio del Salvador. El Colegio del Salvador de la Jesuita. También fundó un orfanato para niñas irlandesas, que sería el origen del Colegio Santa Brígida, que evoca a la santa patrona de Irlanda. Estuvo también el padre Feggi entre los fundadores de la primera conferencia vicentina argentina, establecida en la iglesia de la Merced en 1859, y que fuera promovida en nuestro país por el marino francés Jules Fourier, y en el que participaron varios personajes en esa primera conferencia bicentina importante, como Félix Frías, su hermano Luis Frías, Felipe Lavallol, Eduardo Carranza, Diamonte, Teodoro Álvarez, Alejo de Nevares, Ezequiel Ramos Mejía, Pedro Rojas, Pedro Pereira, Juan Jacobet, Mariano Martínez. Al año de estar instalada esta primera sociedad vicentina, el padre Feggi señalaba: la sociedad San Vicente de Paúl ha sido introducida recientemente en la Argentina y se ha ganado de inmediato la simpatía pública. Será la ruina de la sociedad masónica. Las Islas Malvinas. Bueno, las usurpadas Islas Malvinas tenían una población mayoritariamente protestante, pero había una minoría católica, especialmente irlandesa, formada fundamentalmente por soldados, agricultores y pastores de ovejas, que no tenían una debida asistencia espiritual. Entonces se dirigieron en busca de ayuda a las autoridades de la Sagrada Congregación de la Propaganda Fide y al vicario apostólico de Londres, quienes les contestaron que las islas dependían eclesiásticamente del Obispado de Buenos Aires. El dato, sí, muy interesante vinculado con nuestra disputa por la soberanía. Me parece que es un dato muy, muy importante, ¿no? Esta declaración de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, porque
marca un punto interesantísimo, ¿no?, en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. El prefecto de la congregación transmitió la inquietud de los isleños al obispo Mariano José de Escalada, al obispo de Buenos Aires, quien pensó inmediatamente, el obispo de Buenos Aires pensó inmediatamente en el padre Félix. Este infatigable dominico tomó muy en serio la petición y puso manos inmediatamente a la obra. Según consta en una carta del obispo de Buenos Aires, el padre Félix visitó las Islas Malvinas. Esto está en discusión, no se sabe con entera seguridad, pero parece que estuvo también presente en las Islas Malvinas, lo cual es un hecho sumamente interesante. Y siguió ocupándose de los intereses de los católicos así presentes con mucho empeño. El padre les recomendó a los católicos malvinenses que tuviesen una capilla, esto sí, se empeñó, punó para que tuviese una capilla católica y un cementerio propio. Pero esto último no fue aceptado porque ejercían el poder en las islas. Entonces reunieron fondos, el padre se preocupó dentro de la comunidad irlandesa para reunir fondos para adquirir un terreno para construir el templo, y como el titular de la propiedad debía ser un súbdito inglés, porque no podía ser titular de una propiedad inmueble alguien que no fuese súbdito inglés en Malvinas, como hasta ahora. El obispo Escalada dispuso entonces que los padres irlandeses, Fegi y Santiago Curran, fueran sus dueños. Ellos eran ingleses, eran súbditos ingleses. La escritura se firmó en Montevideo, por motivos políticos, el 18 de marzo de 1861, y años más tarde se erigió allí la capilla dedicada a la Virgen, bajo la advocación de Estela Maris, la protectora de los marinos. Pero las necesidades eran muchas y los católicos sufrían el aislamiento. Nuevamente recurrieron a la Congregación de Propaganda Fide, y esta congregación en 1867 le volvió a requerir a Monseñor Escalada que enviara sacerdotes a las islas, aludiendo en ese pedido al padre Fegi por toda la acción que había desarrollado. Finalmente, en 1875, y tras la muerte del capellán irlandés, la propia Congregación de Propaganda Fide envió a las islas al padre Santiago Foran, también irlandés, también a un sacerdote irlandés, adscrito a la diócesis de Oxham en Inglaterra, quien estuvo en el territorio insular hasta 1886, en que fue encomendada a la misión salesiana de la Patagonia. A posteriori, entonces, de que estuviese este sacerdote, esta feligresía fue encomendada a la misión salesiana. Como habíamos dicho, el padre Fegi prácticamente conocía a todos los irlandeses que residían en nuestro territorio. Por H o por B, los conocía personalmente porque recorría todos los días la campaña o por interpósitas personas. Y como era de esperar, no podía ser de otra manera, trabó amistad con el almirante Brown. No podía ser de otra manera. Lo visitaba habitualmente en su quinta, ubicada sobre la avenida Martín García, frente al Parque Lezama, la Casa Amarilla, lo visitaba asiduamente. Tan cercana fue la amistad que el viejo marino le cedió toda la documentación que por años había atesorado para que en un futuro se escribiera su biografía. El 27 de enero de 1857, el padre Fegi fue quien le suministró los últimos sacramentos al almirante, quien moriría el 3 de marzo. El 2 de marzo,
un oficial de Marina le informaba al gobernador bonaerense Pastor Obligado que Brown estaba agonizando. Entonces envió a su hijo para que buscase al padre Feggi. El capellán de los irlandeses lo asistió espiritualmente y estuvo a su lado en los últimos momentos de su vida. Y transmitió la noticia al coronel Bartolomé Mitre, que es el ministro de Guerra y Marina. Pero él estuvo con el almirante Brown en los últimos momentos también de su vida. Le envió una nota al ministro diciendo esto al padre. Él fue, señor ministro, un cristiano cuya fe no pudo conmover la impiedad, un patriota cuya integridad la corrupción no pudo comprar, y un héroe a quien el peligro no pudo arredrar. Estas fueron las palabras sobre el almirante del padre Feggi. Brown fue enterrado en la Recoleta, con los honores oficiales correspondientes, hizo el elogio fúnebre también del coronel Mitre, y el padre Feggi rezó las oraciones rituales, o sea que también lo despidió. Estuvo en todo momento de eso, los momentos más importantes de eso. Frente al cólera y la fiebre amarilla. Cuando Buenos Aires fue azotada por las epidemias de cólera en 1867 y la de fiebre amarilla en 1871, en el que murieron más de 15.000 personas, la mayor parte en los barrios de lo que hoy es San Telmo y Montserrat. En esas trágicas circunstancias, el padre Feggi, junto a las hermanas de la caridad, redobló sus esfuerzos en beneficio de la comunidad. El 16 de febrero de ese año concurrió a darle el último sacramento a una mujer italiana que agonizaba. Le habían pedido que no saliese, pero él se brindó en todo momento, o sea que en todo momento estuvo en actos de servicio por el prójimo. Y a pesar de las advertencias de evitar todo contacto debido a la propagación de la enfermedad, que en ese momento era tremenda. Le sobrevino entonces la muerte en la madrugada del 20 de febrero a los 67 años. Se cumplen este año los 150 años. Si bien las crónicas afirman que falleció víctima de fiebre amarilla, hubo dos médicos también que aseguraron que hacía tiempo estaba enfermo del corazón. Su vida era completamente agitada. Muchas veces parece que se le habían pedido que frenara en su actividad pastoral, que frenara su vida, pero era una persona que estaba dedicada enteramente a la vida pastoral, a la atención de la comunidad irlandesa en la Argentina. Y de todos los prójimos, porque parece que se contagió al atender, dándole los últimos sacramentos a otra persona. Después de su fallecimiento, los irlandeses, durante un mes, radicados acá en la Argentina, llevaron una cinta negra en su brazo en señal de duelo. Y con el tiempo varias instituciones educativas, incluso deportivas también de diferentes puntos del país, evocarían su nombre. Hay muchas instituciones, e incluso ha habido últimamente algunas también nuevas en la provincia de Buenos Aires que evocan el nombre del padre Feggi. No solo de la comunidad irlandesa, no solo de la comunidad, sino también de otro sector, ¿no? Ya ha pasado a ser un nombre que trasciende un poco la comunidad irlandesa especialmente. Cuando murió, por una causa en el momento de la fiebre amarilla, se acostumbraba quemar la ropa y sus pertenencias. Por eso todo lo que tenía en su casa, en su pequeña casa, fue quemado. Y en esa fogata también desaparecieron los papeles que el viejo marino, el almirante Brown, le había confiado para escribir su biografía. Fue enterrado en el Panteón del Clero, en el cementerio de la Recoleta.
Santiago Farrell señaló que el padre Figi murió como vivió, ¿no? En una oportunidad había dicho que no necesitaba más que un saco y un pantalón, dos recursos indispensables para su vida. Su vecino, pastor obligado, destacaba que la casa en donde vivía pertenecía al señor Armstrong, uno de los curadores del padre junto con Miguel Dugan, que se encargaron de sus escasas pertenencias, que quedaron a su muerte, y la casa donde vivía él se la prestaban gratuitamente, o sea que tampoco no tenía prácticamente, vivía absolutamente al día y siempre de la calidad. Y hoy la tumba del almirante Brown está justo frente a la de su amigo. Y hoy ha quedado entonces como un hecho simbólico que la tumba del almirante Brown esté colocada justo frente a la de su amigo en el cementerio de Recoleta, uniendo ese vínculo que decíamos del enlace simbólico entre la comunidad argentina y la comunidad irlandesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sánchez de Loria, por su brillante exposición. Muchas gracias también por la presencia de la señora María Cristina Brown, descendiente del prócer, de los miembros de la Asociación Católica Irlandesa, del presidente de la Junta de Historia Eclesiástica, el padre Salvia, quien vio aquí, y a los señores académicos, señoras y señores académicos. Qué mala costumbre que tengo yo con esto de los señores y dejando de mencionar a las mujeres, pero en el castellano siempre me enseñaron que era así, y no es una falta de respeto a las señoras y señores académicos, a todos los presentes, por hallarse con nosotros en estas circunstancias. En esta sesión, que es la última del año, ya que se reanudan en el mes de abril de 2022, Dios mediante. Y ahora vamos a hacer entrega de manera virtual al doctor Sánchez de Loria del diploma que lo acredita como académico de número de la Academia Browniana, que pertenece al Instituto Nacional Browniano. Doctor Sánchez de Loria, pongo actualmente el diploma que lo acredita. Muchas gracias. Y de esta manera damos por levantada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Horacio. Gracias, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Felicitaciones. Muy interesante. Felicitaciones. Felicitaciones, Horacio.